representativas, plurales y efectivas a la hora de elegir un candidato unitario y sobre todo mejorar la competitividad de la coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos a Alejandro Conejero, político de Primera Justicia, magíster en políticas públicas y sobre todo un gran amigo de la casa en Politics. La estructura de la conversación va a ser muy sencilla. Primero vamos a dar algunos datos de contexto, luego le voy a hacer algunas preguntas a Alejandro y por último, si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas o sugerencias, vamos a abrir el micrófono para que la formulen sin ningún problema. Así que ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, tienen dos opciones. Las pueden ir haciendo en el chat, yo se la formulo a Alejandro, o las dejamos para el final, donde también van a tener su oportunidad, ¿no? Ahora, lo que sí les rogamos es que todas las dudas, todas las preguntas, todas las sugerencias que tengan, vayan haciéndolas para que esto sea una conversación un poco más dinámica e interactiva y no simplemente un monólogo de nosotros, ¿no? Pues bien, a modo de contexto, les cuento que el año pasado la plataforma unitaria afirmó su intención de convocar unas elecciones primarias para elegir al candidato unitario que va a enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Para ello, meses después, se designó una Comisión Nacional de Primaria presidida por el doctor Jesús María Casal y otras personalidades de renombre. El objetivo de esta comisión era bastante simple, era establecer unas reglas de juego, ejecutar las primarias y asegurarse de que el resultado de esas primarias tuviese legitimidad y fuese ampliamente aceptado por todos los actores, ¿no? Ahora bien, junto con la designación de esa Comisión Nacional de Primaria, también se designó un reglamento para las primarias. Este reglamento, palabras más, palabras menos, establece tres grandes líneas de acción para las primarias. Primero, se va a elegir un solo candidato y no una fórmula, como se habían hecho algunas sugerencias en redes sociales. Segundo, la elección iba a ser a una sola vuelta y no a doble vuelta, como incluso habían solicitado algunos candidatos. Y por último, el mecanismo de la elección va a ser la mayoría simple. Es decir, el que tenga más votos, gana. Y en ese último punto, el de la mayoría simple, es donde nos gustaría detenernos a reflexionar un poco. En el contexto actual de Venezuela, y digamos todo este contexto autoritario y de violaciones a la integridad electoral que conocemos, no se trata simplemente de elegir un candidato que sea la minoría más organizada, sino que se trata de, sobre todo, cómo podemos convertir esas primarias en una herramienta de lucha, cómo se puede convertir esas primarias en un elemento, en una herramienta mucho más eficaz que permita que el candidato que salga de allí sea el más representativo y que represente de mejor manera los intereses y el deseo de cambio de los venezolanos. Y es en ese contexto donde surge la propuesta del sistema de elección por preferencias como una posible solución que permita a la oposición aprovechar verdaderamente las primarias y convertir estas en una herramienta que en lugar de profundizar la división, mejore su coordinación estratégica de cara a 2024, ¿no? Así que, sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Conejero para hablar sobre el tema. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata Madrid? Bueno, gracias, Henderson. Muy bien, yo no estoy en Madrid, yo estoy en Valencia, eh, pero igual muy bien. Un poco de frío hoy, pero de resto genial. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alejandro, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Alejandro, cuando estamos conversando para este foro y también, bueno, estudiando el tema previamente, nos encontramos con algo muy interesante y es que muchos de los políticos nos dicen, sí, el sistema de votación por preferencia es interesante, entendemos sus ventajas, entendemos las cosas que aporta, pero es muy difícil de explicar a la gente. Entonces a mí me gustaría empezar este foro con un ejercicio sencillo y es, si tú tuvieses que explicarle a mi ahijado de 8 años qué es el sistema de votación por preferencias, ¿cómo se lo explicarías de una manera sencilla? Bueno, antes de responder exactamente esa pregunta, quiero señalar algo sobre el origen de la pregunta, que es que se pone como un pero, que es una idea complicada de explicar. Y aquí yo creo que es muy importante detenerse a pensar un poco si realmente una idea buena no debe ser implementada porque creemos que es difícil de explicar y sobre todo preguntarse cuál es entonces la tarea del político. Justamente los políticos lo que tenemos que hacer es tratar de explicar y de divulgar ideas que consideramos que son buenas, independientemente de si son complicadas o no son complicadas. Esa es la tarea del político y la tarea de los consultores es hacer esa tarea aún más sencilla, etc. Entonces, eso a mí no me parece una excusa o un argumento válido para demeritar el mecanismo de voto por orden de preferencia,
Sin embargo, me pareció como un ejercicio interesante pensar en cómo se lo explicaría a un niño. Entonces, bueno, lo que vamos a suponer es que Thanos conquistó el mundo. Eh, entonces, claro, Thanos tiene el control total del mundo. Sin embargo, los Avengers están organizando una batalla final para enfrentarse a Thanos. Creo que tienes un problema de audio, Anderson, porque no te puedo escuchar. Te Pero, escucho bien, no he dicho nada. vale, vale. Bueno, entonces Thanos conquistó el mundo y los Avengers están organizando una batalla final para recuperar la libertad de la humanidad. Y para organizar esa batalla final hay que escoger un Avenger que va a ser el comandante, digamos, de todos los héroes que se van a enfrentar en esta batalla final. Y para escoger a ese Avenger, todos vamos a votar. Y necesitamos escoger al Avenger preferido de todos para aumentar nuestra confianza en esa persona que va a estar, digamos, liderando en la batalla final contra Thanos. ¿Cómo vamos a escoger ese Avenger preferido? Fácil. Cada quien escribe en una lista el Avenger que quiere que sea el líder, donde el 1 es el líder que más queremos y el último el que menos queremos. De esta forma, si tu Avenger número 1 no tiene suficientes votos, tu voto no es que es desperdiciado, sino que pasa a ser del número 2. Y si el número 2 no tiene suficientes votos, pasa a ser del número 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, si no es Iron Man, es Capitán América, y si no es ni Capitán América ni Iron Man, es Thor. De esa forma nos aseguraríamos, y aquí viene la ventaja, que el Avenger que se escoja sea el que la mayoría queremos, aumentando nuestra confianza en quien está comandando la batalla final y aumentando, por tanto, nuestras oportunidades de derrotar a Thanos y recuperar la libertad. Y si hay un Avengers que no me gusta, lo puedo dejar en blanco. Sí, claro, puedes no ponerlo en la lista. Ok. Bien, entonces, partiendo de esta premisa y sin entrar todavía en el tema de las primarias, que ya lo vamos a tocar un poco más adelante, yo le preguntaría, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema si lo comparamos con el de mayoría simple, por ejemplo? Y algo muy importante acá, como esto no es nuevo, o digamos, tiene cierto tiempo rodando, ¿qué casos previos de éxito hay en la aplicación de este sistema? ¿En qué sitio se ha aplicado, pequeño o grande? Sí, sí. Bueno, yo te diría que las ventajas principalmente que yo encuentro es primero que nos permiten expresar mejor o a mayor profundidad nuestras preferencias a través del voto. O sea que, digamos, el voto básicamente es un mecanismo de expresión popular donde tú dices, en el caso de la mayoría simple, tú dices cuál es el que tú prefieres, solamente uno. Pero las preferencias tienen varios niveles. A través del voto por orden de preferencia, tú logras decir no solamente cuál es el que prefieres, sino cuál es el orden de lo que tú prefieres. Entonces, eso es una ventaja en sí mismo. Luego, otra que a mí me parece importantísima es que es un tipo de democracia distinta y que en Venezuela nunca lo hemos tenido. Y a mí me hace mucha gracia durante, digamos, los años que he hecho política, que la gente siempre ha hablado y ha pedido que los políticos tienen que hacer una política distinta. Entonces, bueno, aquí está. Y esto es una forma de hacer política distinta, que es, digamos, no ese concepto abstracto que nadie entiende realmente qué es, sino que es algo que tú vas a poder tocar y que el día que vayas a votar en la primaria, te vas a dar cuenta que en efecto esto sí es distinto. Y no es un concepto abstracto, no es alguien que me está diciendo una tontería, sino que yo lo estoy haciendo en este momento. Para mí eso es claramente una ventaja porque materializa ese deseo de algo distinto e innovador. Otra ventaja es que promueve campañas políticas constructivas en lugar de polarizadoras. Y esto, bueno, es por una razón de que sencillamente, como ahora ser el segundo también es importante, ser el segundo en la papeleta, pues entonces nosotros tenemos que aspirar a conquistar las bases electorales de los otros candidatos también. Y por lo tanto, tendríamos que irnos hacia un discurso o una campaña mucho más centrista. Otra ventaja es que asegura que haya un candidato absolutamente mayoritario y por última, una ventaja que me parece que es buena mencionar en este contexto, porque se ha hablado de la segunda vuelta, es que esta es una forma de obtener un resultado
considerablemente similar al de la segunda vuelta, pero sin el costo de hacer la otra elección, que básicamente multiplica por 2 el costo de la primaria hacer la segunda vuelta. Sí. No, me parece, o sea, lo que quería entonces, ya que menciona sobre todo lo de la segunda vuelta, creo que sí pudiésemos empezar a entrar un poco en el tema de las primarias, ¿no? Ahora, antes de presentar o de plantear por qué este sistema es la solución o por qué podría ser la solución, yo te pregunto, ¿cuáles crees tú que son los principales riesgos a los que se enfrenta hoy la primaria en Venezuela? Bueno, para mí eso está muy claro, pero quiero hacer una aclaratoria antes de empezar con los riesgos de la primaria. Y es que ninguno de los riesgos que voy a mencionar justificaría que no hayan primaria. Es decir, la primaria tal y como está planteada es mejor que a que no haya primaria. Lo que yo voy a decir es lo que yo creo que son los riesgos y por qué podríamos hacerla mejor de lo que ya es. Pero la primaria es un excelente mecanismo por sí mismo. Entonces, hecha esa aclaratoria, yo creo que, bueno, los riesgos que yo identifico como más importantes son aumentar la polarización dentro de la oposición, lo cual obviamente, pues, imagínate, aumentar algo que ya está bastante en auge es problemático, porque si ya tenemos una oposición hiperfragmentada, es decir, que está más dividida que nunca, pues aumentar la polarización lo que va a hacer es más difícil que se construya una unidad, que al final es el objetivo principal de la primaria. Otro de los riesgos que tiene, y esto no lo soluciona el voto por orden de preferencias, y por eso una de mis propuestas ha sido que la primaria tiene que ser ampliada, no solamente una primaria presidencial, sino a escoger también cargos de elección popular en los municipios, en las regiones y en la Asamblea Nacional, es que si la primaria es solamente una elección, una primaria presidencial, el ganador se lleva todo, porque nada más pues solo se escoge el presidente. Y como el ganador se queda todo, se lleva todo, el ganador también se queda solo. Porque, bueno, por una razón muy sencilla, que es aquí, digamos, nadie se chupa el dedo. Si no están los incentivos y todos los actores políticos no tienen carne en el asador para la elección de 2024 y solamente es el candidato, entonces va a ser solamente el candidato y su maquinaria la que van a hacer campaña. Esa es la realidad. Y luego, otro de los riesgos que tiene, o amenazas, diría yo, es las inhabilitaciones políticas. Y para eso no hay una solución reglamentaria, para eso es necesario un acuerdo político, donde yo básicamente lo que he propuesto es que de ser inhabilitado el candidato electo en primarias, las organizaciones políticas que sumen mayoría de votos, que hayan sumado mayoría de votos en esa primaria, escojan un candidato por consenso, que no puede ser ninguno de los que participó en la primaria, y que ese candidato anuncie públicamente que él va a nombrar de jefe de gabinete a quien realmente fue el candidato electo. Un poco para restarle importancia al nombre que aparezca al final en el tarjetón, porque todos sabemos que el candidato y quien debe ejercer el gobierno es quien fue electo en la primaria por el pueblo y no quien dice un tribunal. Esos son los riesgos que yo identifico un poco. ¿Y cómo contribuiría el sistema de votación por preferencias al menos a solucionar o a tratar porque no siempre lo va a poder solucionar, pero al menos a veces sí lo va a poder como o sea, aguantar un poco, ¿no? Algunos de esos riesgos, algunos de esos problemas. Bueno, yo creo que sobre todo el voto por orden de preferencia es es la propuesta que apunta a tratar de solucionar la hiperfragmentación y la polarización dentro de la coalición democrática. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace? Como te comentaba, como se vuelve importante ser la segunda preferencia o la tercera, pues ya yo no puedo decir que unos son unos vendidos y que los que le votan a este son unos alacranes y los que le votan a este son unos locos radicales que quieren que nos invadan. O sea, se acaban los discursos polarizantes porque sencillamente eso no va a pagar electoralmente en la primaria. Entonces yo necesito más bien tener una campaña de construcción de consensos, de construcción de coaliciones, donde la gente de las organizaciones políticas que están más cercanas a mí, necesito que les vaya bien, porque básicamente es probable que yo sea la segunda opción de a quienes le voten a ellos. Entonces, básicamente lo que hace es como quitar los incentivos para dividirse y para polarizarse.
Y por otro lado, yo creo que hablando de un tema ya más a mediano plazo, te permite ver, digamos, la ordenación política de la coalición democrática. ¿En qué sentido? En una primaria donde solamente se vota por mayoría simple, el orden político tú lo vas a tener es por quién sacó más votos. Entonces tú vas a tener, bueno, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Encuentro Ciudadano, todos con sus votos, y ahí tú vas a poder hacer quién es el más votado y quién es el menos votado. Pero con el voto por orden de preferencia también podrías ver otra dimensión de ese orden político, que es quién está más cerca de quién en las bases electorales. ¿Quiénes se parecen más según la gente? Y por lo tanto, ¿cuáles son las coaliciones y las alianzas naturales para la gente? Y yo creo que eso es un valor importante, pues obviamente, para la toma de decisiones estratégicas de la coalición a mediano plazo. Yo quisiera agregar, Alejandro, que a mí me parece muy importante y creo que el voto por preferencias también ayuda en este sentido a ver, asegurarse de que la primaria no sea simplemente un proceso donde se imponga la minoría más organizada, porque se puede dar el escenario en donde si se impone esa minoría más organizada, eso no garantiza que el resto de las personas o electores que no votó a esa minoría o a ese candidato lo quieran. Puede darse el escenario donde, ok, se impuso esta minoría muy organizada, pero el resto de los electores tiene un elevadísimo nivel de rechazo. Entonces, aún si los actores políticos hicieran el esfuerzo de unirse y de acompañarlo en la campaña, va a ser muy difícil persuadir o convencer a esta gente de que vote. Entonces, allí, lo que estabas mencionando, disminuye el incentivo para las campañas negativas, porque ya no es suficiente simplemente hacer quedar mal al otro y decir, yo soy la opción menos mala, sino que ya es necesario empezar a vender ideas, empezar a darse quizás un debate un poco más programático, porque necesitas que la gente guste de ti, no que guste menos del otro. Entonces, eso me parece un aporte importante. Bueno, me parece que bueno que lo dijiste, porque la verdad que no lo tenía en la cabeza mientras estaba hablando, pero hay una frase de un amigo mío que se llama Luis Serrano, que él lo resumía de la siguiente forma. Si la primaria es por mayoría simple, lo que vamos es a escoger al más alto de los enanos. Y eso no sirve. O sea, eso hace que la primaria deje de servir para su propósito, que es, digamos, escoger un candidato que pueda ganar en el 2024. Alejandro, en tu propuesta enviada a la plataforma unitaria, afirmas que la primaria debería convertirse en un instrumento de ordenación política de la alternativa democrática para el periodo 2024-2025. ¿Cómo aportaría el sistema de voto por preferencia en este objetivo? Sí, bueno, como te estaba comentando, el voto por preferencia agrega la dimensión del orden a la ordenación política, ¿no? Es decir, de en qué, digamos, en qué sección del espectro político está cada una de las agrupaciones según los electores. Entonces, eso obviamente lo que va a permitir es que las organizaciones políticas puedan reconocer a sus aliados naturales o a sus competidores naturales también. Y entonces poder tener pues unas estrategias más claras y más transparentes de caras a construir alianzas, sobre todo si no hay unas primarias, digamos, generales, porque en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional otra vez. Entonces, si no va a haber primarias para eso, pues por lo menos tener claro cuáles son tus aliados naturales, tus toldas políticas que más se parecen, etcétera, yo creo que es un valor agregado. Eh, Hablas de ampliar un poco la primaria, ¿no? Pero acá no, o sea, surge también el problema del tema de la financiación y quizás ha sido uno de los argumentos más esgrimidos por los políticos y sin lugar a dudas también tiene paralizado un poco la comisión. Entonces, yo te preguntaría, esa ampliación de la elección de simplemente una primaria para un candidato a una elección general, desde el punto de vista del financiamiento, ¿es viable? ¿No es viable? Bueno, o sea, yo te voy a ser honesto, o sea, yo no conozco los detalles técnicos de cuánto más incrementaría el costo de la primaria si es una primaria. Hablo exclusivamente de la primaria, no de las campañas, ¿no? Eh, pero a mí en primera, digamos, hacia abuelo de pájaro, no me parece que eso incremente demasiado el costo. En todo caso, pues necesitarás un poco más de recurso humano para totalizar los votos, para contar los votos, pero vas a tener los mismos centros de votación. Digamos, la gente se va a desplazar a los mismos centros de votación y vas a tener los mismos testigos y los mismos miembros de mesa. O sea, porque lo vas a hacer todo el mismo día. A lo mejor va a ser un proceso de votación más lento porque la gente va
va a votar varias veces o digamos en varias elecciones en el mismo momento, y va a ser un proceso de totalización más lento o que va a requerir más recurso humano para hacerlo al mismo tiempo, en el mismo tiempo. Pero yo no creo que eso debiese ser algo que afecte, digamos, mucho más el costo de la primaria, sobre todo si en algún momento se llegó a considerar, como tú decías, la segunda vuelta. O sea, si en algún momento se llegó a considerar la segunda vuelta, lo que hay es que olvidarse la segunda vuelta, hacer voto por orden de preferencia y ampliar a una primaria general, donde además, mientras más candidatos hay, también más dinero van a aportar los candidatos, porque son más, ¿no? Entonces, digamos, todas las toldas políticas van a tener que poner más dinero para la primaria. Una de las propuestas más interesantes y me parece creativas que enviaste a la plataforma unitaria fue la de proponer el método de Hunt para la selección de un futuro gabinete ministerial. Yo te pregunto, ¿qué objetivo perseguiría esta propuesta? Lo del método de Hopper es gracioso porque eso era una de las cosas que yo he utilizado para demostrar que el voto por orden de preferencia no es complicado. O sea, a mí cada vez que un colega político me dice, no, que es que el voto rankeado, el voto por orden de preferencia es muy complicado de explicar, eso no se puede implementar porque es muy difícil de explicar, yo les digo o les respondo con una pregunta que es, ¿podrías explicarme el método de Hunt? Entonces, claro, como no me pueden explicar el método de Hunt porque ese sí es complicado, con coeficientes y tal, les digo, bueno, no me lo pudiste explicar y eso está en la Constitución. O sea, así se escoge parte de la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, al final lo que importa del mecanismo es que garantice el resultado que tú estás buscando. En el caso de Hunt, la proporcionalidad. Y justamente esa es la idea de esa propuesta. La propuesta concretamente es que en función de los votos obtenidos por cada una de las toldas políticas que participaron, se aplique un método de Hunt para que haya un draft del gabinete ministerial. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, que todas las toldas políticas estén de alguna manera representadas en el gabinete ministerial y por tanto todas tengan incentivos para ganar la elección en el 2024. No solamente salir de Maduro, sino que si yo tengo 3 ministros o 3 puestos de ministros en el gabinete, coño, a mí me interesa ganar. Entonces, y al final, digamos, en esencia lo importante no es que sea por método de Hunt o que comprometan ciertos ministerios. En esencia lo importante es si el ganador se lo lleva todo, también se va a quedar solo. Ahora bien, Alejandro, Moisés Naim, por ejemplo, habla en el libro La revancha de los poderosos y plantea un sistema de votación preferencial o sistemas parecidos a este, sobre todo como una posible solución al tema de la polarización, al tema de disminuir el incentivo a las campañas negativas, de tratar en un mundo donde las cosas cada día está más claro que no son blanco y negro, tratar de expresar mejor esa escala de grises de las preferencias, ¿no? Y con eso disminuir la desigualdad o quizás algunas tensiones, la formulación de políticas públicas, una serie de problemas. Yo te pregunto, ¿cómo, saliendo un poco del tema de Venezuela, tú crees que este sistema de votación por preferencia en los próximos años, en las próximas décadas, pudiese estar aplicándose en alguna de las grandes democracias del mundo como una manera de hacerle frente a todos estos problemas que leemos todos los días, pero parece que no accionamos para solucionarlos? Sí, la respuesta es que sí. Y bueno, te cuento que esto es un área de investigación de economía política, básicamente, que se llama diseño de mecanismos, que está bastante avanzada. El voto por orden de preferencias, realmente, eh, ahorita no recuerdo su nombre, pero hay un muchacho, lo voy a poner por mi Twitter, lo voy a mencionar cuando terminemos el foro, pero él ha estado interactuando con lo que yo he estado publicando del voto por orden de preferencias y él estaba hablando del Star Voting, que es otro mecanismo que también tiene otras ventajas. Y realmente esto es un campo de investigación académico donde, de hecho, o sea, el voto por orden de preferencias, realmente yo lo propongo porque me parece el paso natural para salir de la mayoría simple, del mecanismo de mayoría simple.
pero hay otros mecanismos mucho más avanzados que resuelven problemas que todavía tiene el voto por orden de preferencias. Por ejemplo, en el voto por orden de preferencia se asume que la distancia entre el primero y el segundo es la misma que entre el segundo y el tercero. Y eso no necesariamente es verdad. Entonces, hay gente que se ha dedicado a diseñar estas cosas, el star voting, por ejemplo, o la votación cuadrática, que es la que realmente yo creo que se asemeja más a una solución. Pero bueno, obviamente para poder llegar al final de la carrera hay que empezar a caminar la carrera, punto. O sea, lo primero es salir del mecanismo de mayoría simple. ¿Dónde se implementa, por ejemplo, el voto por orden de preferencia? En la Cámara Baja del Parlamento de Australia, en la presidencia de Irlanda, en el Parlamento de Papúa Nueva Guinea, para escoger el colegio electoral del presidente de los Estados Unidos en los estados de Alaska y Maine. Y bueno, hay muchos otros ejemplos de las democracias liberales más avanzadas del mundo que están ya experimentando con estas cosas. Ejemplos latinoamericanos, bueno, la segunda vuelta es un mecanismo que está muy extendido en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, lo tienen, y esta es una forma que tiene la coalición democrática en Venezuela, que se está enfrentando, digamos, a una dictadura, para poner algo distinto sobre la mesa y decir, nosotros no vamos a volver a la política del siglo XX, nosotros vamos a ir hacia la política del siglo XXI. Y la política del siglo XXI ya está caminando por mecanismos distintos a la mayoría simple. ¿Crees que la política del siglo XXI y las soluciones, puede ser el voto por preferencia, otros mecanismos, pasa en esencia por superar la idea un elector, un voto? Sí, sí, porque en el voto por orden de preferencias o voto rankeado se mantiene todavía, digamos, un elector, un voto, porque al final tú solamente tienes un voto y lo que estás es ordenando ese voto para saber a quién va a ir al final, ¿no? Pero ya los mecanismos que sí son un poco más complejos en su diseño, no necesariamente a la hora de votar, pero en su diseño son más complejos. Por ejemplo, la votación cuadrática ya implica que tú tienes un presupuesto de votos. Entonces, ponte para el periodo 2025-2030, tú como venezolano vas a tener 100 votos y se van a dar tantas elecciones. Y tú vas a distribuir esos votos. A lo mejor a ti no te interesa tanto, no sé, la gobernación, porque como las competencias de los gobernadores han sido disminuidas en los últimos años a través de las reformas eh, de las leyes, entonces a ti a lo mejor no te interesa tanto votar por el gobernador. Entonces te ahorras esos votos y votas en la elección que más te importa. Y ahí estás, digamos, ejerciendo tu intensidad de preferencia, que es el tercer nivel ya de preferencias. El primero es quién te gusta, cuál es el que te gusta. El segundo es quién te gusta más que quién. ¿Te acuerdas que te dije que uno de los problemas del voto por orden de preferencias era que la distancia entre el primero y el segundo es la misma que entre el segundo y el tercero? Bueno, esa es la intensidad de la preferencia. Por ponerte un ejemplo práctico, quizás a un activista del cambio climático, lo que más le importa en el mundo es el cambio climático. Y no le importa tanto, por ejemplo, no sé, los derechos civiles de la comunidad trans. Entonces él se gasta sus 100 votos en el cambio climático y pues lo otro que lo decían a los que les importa que voten ahí. Yo voy a votar por políticas del cambio climático. Entonces, bueno, hacia allá es hacia donde va este campo de investigación. Hay un libro muy bueno que me gustaría recomendárselo a la gente que nos está escuchando. Se llama Radical Markets o Mercados Radicales, y específicamente en el capítulo 2 habla de la democracia radical o el voto cuadrático, que es todo este tema del presupuesto de votos y por qué ya no es un voto un elector, sino son muchos. La gente piensa, cuando yo comenté que no era un voto un elector, la gente pensaba que yo me estaba refiriendo a que tiene que haber gente que tiene más votos que otra. Y no, no es eso. Todos tenemos los mismos votos, pero son más de un voto. Y tú los distribuyes según lo que tú quieras o lo que a ti te importe. Bueno, creo que nos tocará entonces hacer algún otro foro, alguna otra conferencia para explicar el voto cuadrático, ¿no? O quizás algunas otras formas alternativas para
para no simplemente hablar el tema del voto preferencial. Bueno, Alejandro, yo creo que ya vamos cerrando, estamos llegando al final de los temas y la agenda que tenemos planificada. Este es el momento en donde vamos a abrir las preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, los micrófonos estarán totalmente abiertos. Veo que hay una pregunta en el chat, Alejandro, entonces comencemos por allí. Néstor Álvarez pregunta, ¿cómo se conoce el listado total? ¿Se hace un sistema de puntos o un promedio? Alejandro. Eso me imagino, Néstor, si me puedes confirmar por el chat, ¿te refieres al sistema de voto por orden de preferencia? Y la pregunta sería como, digamos, ¿cómo se totalizan los votos al final? ¿Cómo se sabe el ganador? Exactamente, exacto. Sí, correcto. O sea, la duda va en cómo se conoce la lista final del orden de posiciones de cada candidato. Si, por ejemplo, supongamos que cada persona debe hacer una lista de 10 o 5 candidatos, entonces, ¿cómo se conoce? Si es que, por ejemplo, el primero se le otorga 10 puntos y el último un punto, o si en el total de todos los candidatos se hace como un promedio general de todas las personas que votaron, donde pusieron esos nombres y de allí se saca el ganador. Sí. Vale, Néstor. Bueno, muchas gracias. En el caso específico del voto por orden de preferencias o el voto rankeado, no hay un sistema de puntos, sino que lo que ocurre es que se totalizan todos los votos de las primeras preferencias. Es decir, los votos que la gente más quiere, los candidatos que la gente más quiere, totalizamos esos votos. El candidato que quedó de último queda eliminado de la elección. Y los votos que tuvo ese candidato se pasan a distribuir a las segundas preferencias de ese voto. Vuelvo otra vez al caso de los Avengers. Si Iron Man quedó de último y el ahijado de Henderson votó por Iron Man y su segunda opción era Thor, entonces muy probablemente. Bueno, el voto de tu ahijado no se pierde, sino que Iron Man queda eliminado y el voto de tu ahijado pasa a ser de Thor. Y eso se hace una y otra vez hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría de los votos. No la mayoría simple, sino el 50% más uno de los votos. Y ahí es donde, bueno, también para agregarle un poco a la respuesta a Néstor, ahí es donde se estaría dando el efecto de la segunda vuelta, pero en esa misma elección. Correcto. No necesitarías una segunda elección, pero ya ahí tendrías el 50 más. Correcto, correcto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna sugerencia. Están abiertos Sí, los micrófonos. yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Alberto, te escucho. Alberto, sí. Yo soy el que estaba fastidiando con la cosa de Star Voting, el voto por Star. Bueno, una pregunta sería, ¿qué tiempo tiene la oposición para coordinar todas estas cosas? Porque esto sí como que es algo, yo creo que no va, es interesante discutirlo desde el punto de vista académico y qué sería el futuro de la democracia en Venezuela. Pero para ser realista, porque yo he leído ya gente que ha criticado que la oposición ya estamos, queda un año o menos de año para las elecciones y no hay todavía ciertas cosas que a estas alturas se deberían dar. Entonces, ¿qué es esto realista que se monte en uno de estos métodos de votación sin antes haber experimentado? ¿O qué va a pasar? Bueno, déjame comentar algo allí, Adelante. Alejandro. Bueno, Alberto, lo primero es el tema del cronograma. En el reglamento y luego las posteriores comunicaciones que ha dado la Comisión Nacional de Primaria, se estableció junio como el mes junio de 2023 como el mes de la elección. Creo que a todas luces eso se ve poco viable. Yo no veo manera de que se pueda hacer en junio. Es muy probable que se vaya a extender al menos para el tercer trimestre o el cuarto trimestre de este año. Y sobre la viabilidad en que se pueda implementar o no, no me quiero adelantar a lo que vaya a decir Alejandro, pero a mí me parece que si se puede, por ejemplo, jugar con la fecha o posponer la fecha, creo que también se pudiese, por decisión de la propia comisión, por mayoría, la propia comisión, es paradójico que la comisión vaya a decidir por mayoría simple, ¿no? Pero es lo que hay, pudiese decidir incluso reformar el propio reglamento para introducir este sistema. Entonces, yo creo que la vía técnica jurídica existe. Creo que también, vamos a ver qué comenta Alejandro, creo que tiene que ver sobre todo un tema de si hay la disposición a la voluntad política para hacerlo, ¿no? Sí,
Yo te diría, Alberto, bueno, primero gracias por haber interactuado en la conversación, no solamente hoy, sino en toda la conversación de redes sociales que hemos tenido, y has estado mandando el sistema, el mecanismo del Star Voting, que se lo recomiendo a todas las personas que estén aquí, que estén interesadas en diseño de mecanismo, investiguen también no solamente por el voto por orden de preferencia, sino también por el Star Voting, porque son mecanismos interesantes y creo que es, digamos, una discusión que todos tenemos que tener con nosotros mismos de cuáles son mejores y qué preferimos. En cuanto a la viabilidad técnica, como decía Anderson, o sea, la verdad es que yo creo que la viabilidad técnica es solamente cambiar el diseño de la papeleta. Y para eso no hay que inventar el agua tibia. Diseños de papeletas de votos por orden de preferencia hay, digamos, con todos los colores. El software y las máquinas que manejan, que procesan eso, se tienen que actualizar y si esas máquinas no están listas o no están en la Bueno, capacidad, digamos, si el voto, logísticamente sería imposible. digamos, si fuésemos a usar las máquinas, si la primera fuese usar las máquinas del CNE, que eso todavía no está claro, pero al final, digamos, lo que sí puedo decir es que sé de buena fuente que la comisión sí está considerando mecanismos alternativos al de la mayoría simple, que sí es una conversación que se está dando internamente, que las personas de la comisión están genuinamente preocupadas porque al haber, digamos, tantas opciones, tantos candidatos, es evidente que el mecanismo de mayoría simple tiene muchas carencias y están buscando alternativas al respecto. Y yo creo que nuestra labor como políticos, los que somos políticos y en general como ciudadanos, todos los ciudadanos que estemos interesados en este proceso, es aportar a esa conversación muy bien como tú lo haces, compartiendo tus opiniones e investigaciones sobre el Star Voting y en foros como este. Entonces, yo te aplaudo y te digo más bien, te entusiasmaría a que sigas compartiendo las cosas que compartes y discutiendo con las personas que te rodean este tipo de cosas, porque al final pareciera que sí es algo a lo que la comisión le está prestando atención. Bueno, no sé si me puedo permitir más tiempo de hacer otro comentario. Comenta, Alberto, es libre. Ok, aquí en Clearwater hace 2 años yo participé para empujar la votación en rango, como le dicen aquí, o la votación preferencial, porque eso es como que la que se ha vuelto más popular ahora. De hecho, se volvió popular aquí en los Estados Unidos cuando Andrew Yang y su partido empezó a hablar de eso. Hace ya como 3 años, creo que la última elección que hubo. Entonces, finalmente fue aprobada, todo el mundo feliz. Y hay otro aspecto que es el aspecto no solamente técnico o logístico de hacer este tipo de elecciones, sino también el político. Porque resulta de que el gran beneficio de estos nuevos métodos es le dan oportunidad igual a todos los partidos políticos. Es decir, si eres un partido político que tiene la respuesta, la gente más capacitada, pero no tiene el dinero para desplegar una infraestructura mediática gigantesca de millones de dólares, entonces tienes igual ventaja porque la gente ahora sencillamente vota por el que de verdad quiere y no porque el que cree que va a ganar porque no quiere perder su voto. Entonces eso automáticamente hace que en el contexto político de los Estados Unidos, donde básicamente esto es lo que es un duopolio entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, a ellos no les interesa por ningún motivo de que estos sistemas se adopten. Entonces lo que han hecho estos activistas de Equal Vote, Fair Vote, tienen varias organizaciones cívicas que no, digamos, el dinero que tienen son de los donantes y con eso es lo que pueden hacer y han avanzado, pero digamos a nivel local y con mucho esfuerzo, porque están contra la maquinaria gigantesca de los republicanos y los demócratas. Entonces aquí, mira, para darte en evidencia esto, nosotros entonces aprobamos ese sistema de votación aquí en la ciudad de Clearwater y también se hizo en la ciudad de Sarasota. Ellos lo habían hecho hace mucho tiempo ya. Y vino DeSantis, el gobernador de la Florida, y lo
pasó una ley, y por cierto escondida, y lo prohibió terminantemente, como decir, o sea, las ciudades entonces aquí no, no pueden tener, digamos, cierta autonomía, sino que tiene que ser aprobada por el Estado. Entonces eso es para indicar la dimensión política que tiene todo esto. O sea, a los partidos más fuertes no les conviene, o los partidos que tienen más recursos, no les conviene este tipo de sistema de votación. Y otra última cosita, todos estos sistemas, el beneficio que aportan, porque al final tenemos que ver que para qué sirve esto. ¿Para qué sirve esto? Es para elegir a la persona que nos va a ayudar a instalar la democracia. Porque estos sistemas lo único que hacen es, digamos, construir un consenso o encontrar qué es lo que todo el mundo quiere. Pero eso no es suficiente. ¿Dónde está la parte de la calidad del voto? Es decir, el que salga elegido, el que gane esta elección va a ser el más capaz, va a ser el mejor, el que tiene la estrategia correcta. Bueno, eso ya se deja al abandono. Y esa es la crítica más grande que yo he tenido siempre con las democracias, que se han enfocado única y exclusivamente en la representación de la voluntad de la gente, ignorando de que, bueno, la mayoría de la gente en realidad desconoce de estas cosas tan complejas que son la política, la economía y todas y no es por eso extrañar que terminemos nosotros aquí con el conde del Guácharo. Será que el que tenga más consenso será el más popular, pero quizás sabrá Dios si es el que está capacitado para hacer esta tarea tan compleja que es salir de esta. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias por la oportunidad. No, Gracias a gracias a ti, ti. Alberto, por conectarte, por estar tan activo. Una primicia acá para los que están conectados. Hemos estado en conversaciones con Alberto y muy probablemente vayamos a organizar unos próximos foros, unos próximos eventos para hablar de Star Voting y de otros sistemas y de otro tipo de mecanismos. Porque al final, como le comentaba, esto es una discusión pública en proceso. Si bien en el caso venezolano hay una urgencia porque, bueno, las primarias son para mañana, pero bueno, yo creo que también puede ser una discusión que marque no solamente el contexto venezolano, sino el contexto latinoamericano y mundial en los próximos años y está bien que le empecemos a dar. O sea, no se trata de que tengamos la razón o la verdad absoluta en las manos, sino simplemente de dar la discusión, ¿no? Yo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. De nuevo, los micrófonos están abiertos. Puede hacerlo por el chat, puede hacerlo, interrumpirnos y hacerlo por audio. Son libres por allí. Bueno, Alejandro, de momento creo que nadie más tiene algún comentario, alguna sugerencia. No sé si quieres hacer un comentario final para ir cerrando. Bueno, sí. Como ustedes se habrán dado cuenta, Henderson hizo varias veces referencia a una propuesta que era como un poco más compleja que solamente el voto por orden de preferencia. Habló del gabinete por método de Hunt, hablamos un poco de las inhabilitaciones, hablamos un poco de ampliar la primaria, que también es parte de esa propuesta. Eso es un documento que, digamos, hemos elaborado un grupo de personas que han ido, digamos, colaborando poco a poco, dando su comentario y sus aportaciones, y hemos tratado de ir construyendo una propuesta para hacer las primarias lo mejor posibles, considerando siempre, por supuesto, la viabilidad técnica, financiera y política de esas propuestas. Y pues la idea sería, bueno, lo que quisiera es que si alguien se la pide luego a Politics o a Henderson, que sepas que estás en la libertad de compartirla como si eso fuese tuyo, básicamente. Y transmitirle la idea a toda la audiencia en general de que es muy importante que nosotros logremos materializar qué es hacer política distinto. Y hacer política distinto, por ejemplo, es lo que comentaba Alberto, la anécdota que estaba comentando Alberto, donde lograron organizarse en su ciudad para implantar un mecanismo de votación distinto. Y yo creo que la Coalición Democrática, a través de la primaria, tiene la oportunidad perfecta para liderar con el ejemplo, implementar una política distinta a nada que se haya visto en Venezuela en los últimos, no sé, desde que se fundó,
la República. No sé, diría que desde que se implantó el voto universal directo y secreto, no ha habido nada tan revolucionario en Venezuela, en la historia de Venezuela. Y a muy bajo costo. Entonces, es una oportunidad de oro para que nosotros logremos, digamos, implementar estas cosas, experimentar, porque para la primaria también hay que experimentar y tener expectativas reales de lo que va a ocurrir en el 2024 y tratar, pues, al final de derrotar a Thanos. Pero para derrotar a Thanos, no es que voy a escoger al comandante y dejar al comandante batallando solo en la pelea final. Necesito a todos los Avengers ahí. Y para tener a todos los Avengers, no puede ser una primaria en la que el ganador se lleva todo. Porque si el ganador se lleva todo, se va a quedar solo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias igual a todos los que se conectaron. Ha sido bastante fructífero, bastante interesante. Lamentablemente, quienes no hayan podido conectarse acá, igual vamos a estar colgando esto a YouTube. Sé que el profesor Guillermo Aveledo, quien es miembro, por cierto, suplente de la Comisión Nacional de Primarias, había estado muy interesado. Entonces, le vamos a hacer llegar el video para que pueda ver los aportes y los comentarios acá. Gracias de nuevo. Alberto, si sigue conectado allí, sigue en pie la propuesta de que hagamos algún otro foro, alguna otra conferencia hablando del Star Voting y siguiendo esta discusión, porque al final no se trata de que nos guste más o menos un sistema, de que nos hayamos casado o no con un sistema, de que nos estén pagando o no con un sistema, sino de tratar de ver cómo buscamos la mejor manera de que esas preferencias no sean simplemente blanco y negro, sino que representemos un poco mejor la escala de grises que al final como todos sentimos y como todos nos sentimos preferencia hacia lo público, ¿no? Gracias de nuevo, Alejandro. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si quieren la propuesta de Alejandro, escríbanos ahí en Politics y se las compartimos con mucho gusto. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, hermano. Hasta luego.